Buenos días, soy la licenciada Patricia Guadalupe Avendaño López, secretaria adscrita al Juzgado de Distrito en materia mercantil federal en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Para dar inicio a la presente audiencia, a favor de ponerse de pie a fin de recibir a Gustavo Rivera Salcedo, secretario del Juzgado de Distrito en materia mercantil federal en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en funciones de juez de distrito. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, soy el licenciado Gustavo Rivera Salcedo, secretario adscrito a este juzgado de distrito en materia mercantil federal en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Me encuentro en funciones de juez de distrito, designado en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el 18 de junio de 2025, en términos del oficio SE-ADS, diagonal 2244, diagonal 2025. Presidiré esta audiencia del juicio, asistida de la secretaria de la adscripción, la licenciada Patricia Guadalupe Avendaño López. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 1390 bis 24 del Código de Comercio, declaro iniciada la audiencia del juicio relativa al juicio oral mercantil número 447, diagonal 2024. Le pido a la secretaria que proceda a hacer constar los datos de inicio de la presente audiencia. Como lo ordena, hago constar que el día de hoy, 1 de agosto de 2025, a las 13:07, tiene verificativo la audiencia de juicio relativa al juicio oral mercantil 447 de 2024, promovido por Silvia López Valera en su carácter de actora principal y demandada en la reconvención en contra de Comisión Federal de Electricidad, parte demandada principal y actora en la reconvención, y que además de usted y la de la voz se encuentran presentes en esta sala de audiencias las siguientes personas, a quienes luego de escuchar su nombre se les solicita que manifiesten al micrófono que se encuentran presentes para efectos del registro electrónico. Por la parte actora principal, Silvia López Valera. Presente. Su autorizado en términos del tercer párrafo, Luis Antonio Ceballos Vivero. Presente. Por la demandada en lo principal, Comisión Federal de Electricidad, su apoderado Mario Israel Cortés Nava. Presente. Atento a lo anterior, certifico que las personas nombradas se identificaron con documentos oficiales vigentes cuyas fotografías coinciden con los rasgos de sus portantes, los cuales en este acto procedo a mostrar a la Cámara. Pido a la secretaria que tome la protesta de ley a las partes que se encuentran aquí presentes. Como lo ordena, se solicita a las partes que se encuentran presentes y a sus representantes escuchen con atención. Se hace de su conocimiento que la fracción cuarta del artículo 247 del Código Penal Federal dispone que se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa al que con arreglo a derecho, con cualquier carácter, excepto el de testigo, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiera suscrito el documento, o afirmando un hecho falso, o alternando o negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales. Sabedores de las sanciones que el Estado impone a los que declaran falsamente ante presencia judicial, primeramente se pide a la parte actora que manifieste si protesta conducirse con verdad en la presente audiencia. Sí, protesto. Gracias. ¿Autorizado de la parte actora? Sí, protesto. ¿Apoderado de la parte demandada? Sí, protesto. ¿Es cuánto? Les hago saber a las partes que esta audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas, salvo en aquellos casos que expresamente determinados por la ley, como sería en el caso fortuito o fuerza mayor. También les hago de su conocimiento que la presente audiencia consta de 2 etapas que se desarrollarán en el siguiente orden: la etapa relativa al desahogo de las pruebas y la etapa de alegatos. En ese sentido, voy a dar inicio a la primera de las etapas, relativa al desahogo de las pruebas que previamente fueron admitidas. Previo a solicitar la cuenta correspondiente, preciso que con motivo de la publicación de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión
Federal de Electricidad, en proveído de 7 de mayo de 2025, este juzgado dejó de tener como demandadas a las extintas Morales, CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos, y en su lugar se tuvo a la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Pública del Estado. Asimismo, se indica que las pruebas ofrecidas por las extintas CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos y ya admitidas en audiencia preliminar se unifican para que su preparación y desahogo se realice tomando en consideración únicamente a la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Pública del Estado. En esa tesitura, una vez precisado lo anterior, le pido a la secretaria que me asiste, que me dé cuenta con las pruebas admitidas en la audiencia preliminar, comenzando con aquellas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Como lo ordena, le doy cuenta que al desarrollarse la etapa relativa a la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas en la audiencia preliminar llevada a cabo, dentro del presente juicio se admitieron las siguientes pruebas ofrecidas por la parte actora. La documental privada consistente en el aviso recibo del periodo facturado del 2 de febrero de 2024 al 4 de abril de 2024. La documental pública consistente en el contrato mercantil para la prestación del servicio de suministro básico de energía eléctrica de baja tensión en la modalidad de postpago, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2021. La documental privada consistente en el aviso de cobro por ajuste a la facturación 757/2024. La documental consistente en la constancia con número de folio RMDL 10-00170-2024, la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana. Por otra parte, le hago de su conocimiento que a la parte demandada en lo principal se le admitieron las siguientes documentales: la confesional expresa del actor en su escrito inicial, la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, la documental consistente en la revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica, la documental pública consistente en los acuerdos A045-2015, A074-2015, A068-2017, A004-2018 y A0058-2017. La documental consistente en el acuse del aviso de cobro por ajuste a la facturación, el acuerdo de creación de la empresa pública productiva subsidiaria CFE Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, la documental consistente en el aviso de revisión al sistema de medición en la instalación eléctrica ARDL 10-01951, revisión al sistema de medición e instalación eléctrica folio RMDL 10-00170-2024 de fecha 5 de abril de 2024. El formato de pruebas a equipos de medición en baja tensión FPBT-DL 1003582, imágenes fotográficas. Documental consistente en copia de la resolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que aprueba el modelo de contrato mercantil para la prestación del servicio de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión en la modalidad de pospago, presentado por CFE Suministrador de Servicios Básicos y su anexo único, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 7 de septiembre de 2021, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. Es cuanto. Respecto a las referidas pruebas, estas se tienen por desahogadas en atención a su propia especial naturaleza y se reserva su valoración para el momento de resolver en definitiva. Continuamos. De igual manera, le doy cuenta que a la parte actora en lo principal y demandada reconvencional se le admitió como prueba de su intención la confesional a cargo de la demandada. De igual forma, la demandada Comisión Federal de Electricidad, a través de las codemandadas CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, ofrecieron como pruebas de su intención las confesionales a cargo de la parte actora. Asimismo, la actora en la reconvención, entonces empresa CFE Suministrador de Servicios Básicos, ofreció la confesional a cargo de la demandada en la reconvención. Le doy cuenta que la parte actora en lo principal se encuentra presente para desahogar esta prueba y que el apoderado de la parte demandada cuenta con facultades para formular el interrogatorio. Es cuanto. En el sentido, vamos a proceder ahorita a desahogar en primer lugar la prueba confesional ofrecida por la parte actora en lo principal y demandada reconvencional a cargo de la demandada en lo principal. El apoderado que se encuentra aquí presente tiene facultades para poder desahogar esta prueba. Respecto al interrogatorio que se va a formular
¿Quién es el actor o el autorizado lo va a formular? Yo formulo las preguntas. Necesita una autorización. Sí, autorizo. ¿Qué? Vamos a proceder con el interrogatorio. ¿Sí? Adelante. Primero yo pregunto, Adelante, ¿verdad? sí, empiece. Sí, gracias, Lick. Buenas tardes, Lick. ¿Me puedes decir si, como parte del procedimiento de revisión que realizaron, el personal de CFE ingresó al predio? ¿Qué tal, Lick? Buena tarde. Te comento que no viene asentado como tal en la constancia de revisión. De hecho, es un tema que no indica justamente el propio procedimiento, el tema del acceso o no acceso al predio respectivo. Okay. Como resultado de la revisión, ustedes señalan que la anomalía detectada consiste en tener una carga conectada antes de la medición. ¿Qué es lo que estaba conectado? Es como tal un cable que no pasa por el medidor. A eso se refiere en términos ajenos a tecnicismos, pues. Okay. La revisión el procedimiento de revisión, o el objeto de la revisión más bien, consistió en tomar cargas. No, el objeto de la revisión es saber si el equipo de medición específicamente registra de manera adecuada o no la energía eléctrica, es decir, que se consuma y se facture de manera adecuada. Ese es el objeto como tal de la revisión. Y para saber esto se toman mediciones. Sí, se toman mediciones. ¿Cuántas mediciones hicieron? Pues realmente las que vienen aquí en el propio formato de prueba, que son los porcentajes ahí de la registración. Pero esos se sacaron con una medición, ¿no, Lick? Sí, de hecho sí viene justamente en el propio formato que observo, 5.5 amperes que no se registran. Son las cargas que justamente detectan. Ok. ¿Es cuánto, su señoría? Si no hay más preguntas que formular, voy a dar por concluida esta prueba confesional a cargo de la demandada en lo principal. Ahora vamos a proceder al desahogo de la prueba confesional ofrecida por, en este caso ya nada más es la Comisión Federal de Electricidad. Va a ser a través de su apoderado. En este caso sí debe de ser la parte actora quien va a contestar el interrogatorio. Le hago saber que al principio de la audiencia se le protestó para conducirse con verdad, por lo que ya tiene conocimiento de las sanciones de los que declaran falsamente ante presencia judicial. También hago saber que el interrogatorio deberá ser formulado de forma oral y no hay más limitaciones que se refieran a hechos propios del declarante y que sean objeto del debate. Adelante, empezamos con el interrogatorio. Gracias, señoría. Buenas tardes, señora Silvia. Buenas tardes. ¿Nos pueden indicar dónde tiene colocado su medidor? ¿Perdón? ¿Dónde tiene colocado su medidor? Está en el exterior de la ¿En casa. el exterior? Sí. Muy bien. ¿No se tendría que ingresar a su domicilio a efecto de realizar un procedimiento de revisión? No. Muy bien. ¿Nos podría indicar quién atendió la revisión del 5 de abril del 2024? Es que no vi la revisión. No vi cuando hicieron la revisión. Muy bien. ¿Nos podría decir cómo obtuvo las constancias respectivas? ¿O si son de su conocimiento? Objeción. ¿Cuál sería la objeción? Es capciosa la pregunta porque en ningún momento se ha reconocido que haya tenido las constancias. De hecho, al ofrecer los documentos, se le requirió a la demandada que los exhibiera porque nunca los entregó a la parte actora. No están firmados y tuvimos conocimiento de ellos hasta que los exhibieron en la contestación. Pero advierto que en el hecho 4 se habla de que le fue entregado un documento. Es el aviso, o sea, la señora tiene
conocimiento de esto hasta que le entregan el ajuste. Y creo que no se precisó qué documento, pero bueno, adelante. Sí, dijo las Claro. constancias. ¿Las qué? La constancia. ¿La constancia de revisión? No, las constancias, pues, de las que estaba... Entonces, bueno, la precisamos entonces. En ese Sí, claro. ¿Nos podría indicar, por favor, cuáles son los documentos que se le hicieron de conocimiento respecto del procedimiento de revisión? El conocimiento. Nomás me enteré cuando me llegó la notificación. Muy bien. ¿Nos podría indicar si conoce el contenido de la notificación de ajuste 757-2024? No la conozco. No. Es del documento que me está indicando que le hicieron llegar. Me enteré nada más por el documento que me hicieron llegar. ¿Ese documento usted lo leyó? Mis hijos. Muy bien. ¿Sabe la cantidad que adeuda dentro del presente asunto? No sé yo. ¿No? No. Muy bien. ¿Nos podrá indicar si donde se ejerció el procedimiento de revisión corresponde a su inmueble? ¿De revisión? Si el procedimiento efectuado por Comisión Federal de Electricidad lo hicieron en el inmueble ubicado en Avenida del Tanque número 8. Es que yo no me enteré de la revisión. Muy bien. ¿Cuál es su domicilio? Es calle Avenida del Tanque 1, número 8, Colonia Lomas de San Juan Izhuatepe. Muy bien. El aviso que le entregaron, denominado aviso de cobro, ¿está dirigido al domicilio donde usted habita? El que me acaba de indicar, Avenida del Tanque número 8. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Sería cuánto, señoría? Si no hay más preguntas que formular, voy a dar por concluida esta prueba confesional. Continuamos con las pruebas. Sí, su señoría, le informo que las anteriores son todas las pruebas que fueron admitidas en el presente juicio. Toda vez que ya se han desahogado todas las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar, voy a proceder a declarar cerrada esta etapa y voy a declarar iniciada la etapa relativa a los alegatos. En ese sentido, les voy a dar el uso de la voz a cada una de las partes por una sola ocasión, a efectos de que formulen los de su intención. Comenzamos con la parte actora. Gracias, señoría. Respetuosamente estimamos que una vez concluido el presente juicio, se debe absolver a la parte actora del pago de la cantidad de 135.976 pesos contenida en el aviso de cobro por ajuste a la facturación 757-2024 y de los intereses que se pudieran haber generado, en virtud de que ha quedado claro que el procedimiento de revisión realizado al servicio en comento no fue llevado a cabo con estricto apego a lo que dispone la cláusula 9 del contrato de adhesión, en razón de lo siguiente. De las constancias que se exhibieron para sustentar el procedimiento, se exhibe el aviso de revisión al sistema de medición eléctrica con folio ARDL 10 01951, el cual a la simple lectura contiene datos incompletos y no consta que se haya recibido por persona alguna plenamente identificada, con lo cual se pudiera dar el conocimiento al que hace referencia la primera fracción de la cláusula 9. Por lo que hace a la constancia de revisión, el personal que la elaboró no asentó su nombre completo, lo cual no permite una clara identificación del mismo. Tampoco se sabe con qué se identificó, requisito importante para poder iniciar el procedimiento de revisión. Asentó una serie de letras y dígitos que no sabemos a qué se refieren, no sabemos si es un gafete, una credencial, su número de empleado, etcétera. El apartado en la constancia de revisión destinado a que el usuario haga manifestaciones se dejó en blanco, no sabemos por qué, no se asentó por qué, no sabemos si le dio el uso de la palabra o no. Como lo acabamos de ver en el desahogo de la prueba confesional,
de ser cierto que se haya hecho una revisión al equipo de medición y a la instalación eléctrica, esta no se llevó en presencia ni previo aviso con el usuario, a pesar de que estaba ahí la señora. Estamos hablando de que el servicio se trata de una tienda, es un local que está dentro de un inmueble habitacional y tiene un local, el cual es destinado a una tienda, y señalan que la irregularidad es una carga conectada antes de la medición. El medidor, como bien lo refirió la señora Silvia, está en la fachada, está empotrado a la fachada. Para que pueda estar conectado el servicio, pues el cable tiene que entrar por la parte de atrás, porque pues atrás del medidor están los tornillos, y eso no quiere decir que se esté cometiendo un ilícito o que haya una irregularidad. Simplemente no lo revisaron, no lo hicieron como lo debían hacer, y no hay una irregularidad. No solo el procedimiento está mal, es falso que haya una irregularidad. No pudieron acreditar, no hay prueba, no hay evidencia de que hayan encontrado algo conectado antes de la medición. Simplemente dicen, pues el cable pasa y hay un cable que no tiene que estar ahí, pero no hay evidencia. Dentro del acervo probatorio que ofrecieron, mencionaron haber tomado evidencia fotográfica y la ofrecieron como parte de las pruebas, pero no anexaron las pruebas. En el expediente no están las fotografías. Entonces estamos divagando y suponiendo que lo que ellos dicen es cierto. Dicho esto, tenemos que también remitirnos a que, si bien el ajuste deriva de un procedimiento de revisión que está claramente viciado y no puede producir efectos, el propio ajuste que se realiza viola el contrato de adhesión al haber hecho un recálculo de la facturación por un periodo de 10 años, lo cual contraviene las disposiciones administrativas de carácter general, que únicamente facultan a la demandada a realizar este tipo de cobros por un periodo máximo de 2 años. Tampoco se nos explica en el ajuste a la facturación qué tipo de fórmulas aplicaron para llegar a esta cantidad, ni qué tarifas aplicaron, o sea, las vigentes en qué momento, ni cómo llegaron a la conclusión de que se tendría que hacer por este periodo. El formato de pruebas que se exhibe también carece de firma de enterado por parte del usuario. Y en conclusión, ante todas estas omisiones y violaciones al contrato, estimamos que lo procedente es absolver del pago antes referido y de todas las prestaciones demandadas en la vía reconvencional. Es cuanto, su señoría. Le doy el uso de la voz a la parte demandada. Muchas gracias, señoría. Concerniente a los alegatos de mi representada, cabe hacer alusión que respecto del presente se necesitan 3 elementos de la acción a efecto de que sea procedente la acción pretendida respecto de mi mandante. En ese sentido, estrictamente por lo que hace al tercer elemento de la acción concerniente a la ilicitud en el procedimiento de revisión, y contrario a lo que manifiesta en los alegatos mi contraparte, es menester hacerle notar a su señoría que están las constancias de aviso de revisión, el formato de prueba y las constancias de revisión debidamente requisitadas. Si bien es cierto que no se encuentra plasmada una firma por parte del accionante, no menos cierto es que en la propia cláusula 9 también se maneja el supuesto cuando el propio actor, cuando el propio usuario de energía eléctrica se niega justamente a la firma. Y dentro de ese propio clausulado es que inserta justamente que va a ser válidas las propias constancias de revisión a pesar de las negativas en la firma por parte del usuario de energía eléctrica. En ese sentido, su señoría, abocándonos estrictamente a lo que indica las propias constancias de revisión, se hizo notar que justamente compañero de Comisión Federal de Electricidad, de nombre Cristian Ortiz Ramírez, asentó propiamente su nombre, que fue la persona que realizó el procedimiento de revisión. Identificó a una persona, incluso pone y coloca la media afiliación de quién fue la persona que atendió dicho procedimiento de revisión, que fue un hombre de tez morena, de complexión delgada, que no se quiso identificar y está manifiesto en el propio apartado 7º de ello. En ese sentido, su señoría, también cabe hacer alusión que respecto de la propia anomalía encontrada en el servicio de energía eléctrica, como ya se hizo alusión en el desahogo de la confesional,
Existe un equipo de medición del cual forzosamente tiene que pasar unos cables. Al pasar algún cuarto, algún quinto cable por fuera del equipo de medición, es obvio que no se va a registrar esa energía consumida y por tanto es una energía consumida no facturada, situación que se apega estrictamente a la presente situación, y por lo cual dio justamente la cantidad mediante el aviso de cobro por los 135,976 pesos. En ese sentido, su señoría solicitaría que se absuelva al mandante de todas y cada una de las pretensiones aludidas por mi contraparte. ¿Sería cuánto? Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1390 bis 38 del Código de Comercio, se tienen por formulados los alegatos hechos valer por las partes, los cuales serán tomados en cuenta al momento de resolver en definitiva. En ese sentido, determino la conclusión de esta etapa de alegatos y finalmente, tomando en consideración que las pruebas desahogadas en la presente audiencia deben de ser analizadas y valoradas para el efecto de poder resolver el presente asunto, se declara la suspensión de la audiencia del juicio y se señalan las 14 horas con 50 minutos del día 12 de agosto de 2025. 14 horas con 50 minutos del día 12 de agosto de 2025, a fin de que tengan verificativo la reanudación de la audiencia del juicio correspondiente a este asunto a través de videoconferencia, por lo cual en este acto quedan notificadas las partes sin necesidad de formalidad alguna. En el entendido de que en el acta respectiva que se levante será del conocimiento de las partes las claves de acceso a la videoconferencia en la hora y fecha señaladas. Asimismo, se ordena publicar el acta que se levante en la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado con la única finalidad de integrar debidamente el expediente electrónico. Por lo anterior, voy a dar por concluida la etapa de citación para la reanudación de la audiencia. Por último, antes de declarar suspendida esta audiencia, les pregunto a la parte actora si tiene alguna petición que realizar a este juzgado. Sí, su señoría, copia de audio y video de la presente audiencia. Parte demandada. Ninguna, señoría. Por lo que hace la petición realizada por la parte actora, se acuerda de procedente y la emisión de la copia que solicita. Le pido a la secretaria que me dé cuenta si existe algún trámite pendiente para poder declarar suspendida esta audiencia. Señoría, le informo que no existe trámite pendiente alguno dentro de la presente audiencia. En ese sentido, instruyó a la secretaria para que proceda a levantar el acta correspondiente de esta audiencia y certifique el medio electrónico en el que conste la misma. Asimismo, que siendo las 13 horas con 34 minutos del día de hoy, 1 de agosto de 2025, declaró suspendida la audiencia del juicio en esta audiencia. Es todo. Gracias. Sírvanse ponerse de pie a fin de despedir al secretario en funciones. Con permiso.